El tema de esta charla, entonces, es la importancia del diagnóstico temprano y correcto de las enfermedades reumáticas en la infancia. No tengo, pues, ningún potencial conflicto de interés que declarar con el contenido de esta charla. Obviamente, si hablamos de diagnóstico oportuno y correcto, pues tendríamos muchísimos tópicos que tocar. Pero, pues, en aras del tiempo, yo he decidido como centrarme en estos tres aspectos. Las enfermedades, algunas vamos a ver, pues algunas de las enfermedades reumatológicas en los niños son más graves y tienen complicaciones diferentes a las de los adultos, siendo la misma enfermedad, digamos que difieren un poco en varios sentidos, sobre todo en la severidad y en la gravedad de las enfermedades. Lo otro importante es, digamos, las consecuencias muy graves que puede tener para la salud de los niños omitir algunos diagnósticos específicos que son también más frecuentes en la edad pediátrica. El tercer aspecto es que los niños en algún momento dejan de ser niños, y esto es relevante porque esto nos lleva como a entender la importancia de que también los reumatólogos de adultos estén familiarizados con las enfermedades de los niños, pues porque estos niños en algún momento van a llegar a la adolescencia, luego a la adultez, y allí los reumatólogos de adultos van a tener probablemente que entender bien cuáles son las diferencias de las enfermedades entre niños y adultos. Entonces, este es un tema bastante amplio. Voy a tocar muy levemente el tema de transición, pues, pero quise mencionarlo porque creo que estos tres puntos son bien importantes. Vamos entonces con el primer punto, en el cual vamos a tratar de mostrar algunos datos de por qué algunas de las enfermedades reumatológicas son más graves si la comparamos con los adultos. Este es un estudio interesante, es una cohorte longitudinal que incluyó 957 adultos con lupus, de los cuales 98 de ellos habían iniciado su enfermedad en la infancia. El objetivo principal era evaluar la mortalidad, el impacto de la enfermedad específicamente en la mortalidad, y en esta cohorte entonces observaron 72 muertes, y ellos hicieron entonces un análisis multivariado para evaluar el impacto de diferentes factores en el lupus que habían terminado pues con el desenlace de mortalidad. Y fíjense cómo en los niños, entonces después de hacer un análisis multivariado en el cual corrigieron para varias variables, digamos, de confusión y digamos que pudieran dificultar la interpretación de los datos, claramente tener un lupus que haya iniciado en la infancia fue una variable asociada de forma independiente con estos tres factores, con el riesgo de mortalidad, con un HR de 3,1, con el estatus socioeconómico bajo, especialmente determinado por el nivel de educación, con un HR de 1,9 y con la enfermedad renal terminal. Entonces, fíjense que son tres desenlaces muy importantes: mortalidad, bajo estatus socioeconómico y enfermedad falla renal terminal, más frecuente y determinado claramente por el lupus de inicio en la infancia. Entonces, esto es un dato claro que nos demuestra cómo el lupus en general es más grave y más severo en los niños. Este es otro estudio de una cohorte que es bien importante en la literatura porque es una cohorte, la cohorte Lumina, que es una cohorte multicéntrica en Estados Unidos, pero que tiene como un dato muy valioso, y es que 42% de los pacientes en esta cohorte son de origen latinoamericano y varios de ellos de raza negra. Entonces, digamos que es un grupo epidemiológico que probablemente nos interese mucho. En este estudio, entonces, ellos compararon 31 adolescentes con 48 adultos, y fíjense cómo esta es la gráfica en la que agrupan los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología. Miren cómo los niños, si comparamos, entonces los niños están en la barra más oscura, específicamente pues en este grupo eran adolescentes, en la barra más clara están los adultos, y fíjense cómo los pacientes adolescentes tenían un mayor número de criterios, y si ven, cada ítem de los criterios tenía mayor número de manifestaciones. Entonces vemos cómo los pacientes adolescentes tenían un lupus más florido, y fíjense que allí señalado con asterisco tenemos aquellas manifestaciones en las que hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces los adolescentes con lupus tenían más afección renal y tenían más afección neurológica, con lo pues importante que esto puede ser, digamos, en el curso de la enfermedad.
De este mismo estudio, fíjense cómo ellos evaluaron entonces el índice de daño acumulado en los pacientes adolescentes con lupus cuando los comparábamos con los adultos, y fíjense cómo desde incluso la evaluación basal, ellos tenían un índice de daño, que es la columna de allá, de 31 pacientes, un índice de daño mayor, incluso desde el basal, y posteriormente en la última visita tenían un índice de daño de 2,3 en comparación con 1,6 con los adultos. Entonces, es claro que el lupus en los niños es una enfermedad más agresiva. ¿Y por qué? ¿Qué se ha planteado? Posiblemente, pues, o digamos que la mayoría de los autores consideran que en general varias de las enfermedades reumáticas suelen ser más graves porque tienen una mayor carga genética. La foto de este niño es el niño más pequeñito que yo he visto con lupus, es un niño en quien la enfermedad le empezó a los 16 meses de edad. Ustedes pueden ver que tiene unas lesiones de lupus discoide muy evidentes, observen cómo son lesiones descamativas que dejan cicatriz y que tienen taponamiento folicular, que es un dato del que vamos a hablar también más adelante. Y fíjense que las úlceras orales en este niño no solamente eran las úlceras típicas limitadas al paladar, sino una mucositis realmente muy grave, que puede ser también una manifestación de un lupus agudo muy activo. Entonces, digamos que un porcentaje, aunque es una condición rara, pudiéramos estar en el contexto de un lupus monogénico. Ayer la doctora Vázquez nos habló de la importancia del interferón y de la importancia de que, sobre todo, pacientes con inicio muy temprano del lupus, específicamente niños menores de 5 años, como fue este niño, deberíamos considerar la posibilidad de que pudiera ser un lupus de origen genético. Entonces, como decíamos, por un lado la carga genética es mayor y por otro lado sabemos que los niños van a estar un tiempo mucho más largo expuestos, entonces van a recibir mayor dosis de esteroide, mayor tiempo de inmunosupresión, y esto a largo plazo es parte muy, muy importante del índice de daño acumulado. Entonces van acumulando más daño, no solamente por la enfermedad, sino por todo lo que debemos hacer los médicos, pues, para controlar la actividad. Entonces, vuelvo y digo, el lupus es probablemente el ejemplo más claro de cómo algunas enfermedades suelen ser más graves en los niños y en los adultos. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo punto, que son las consecuencias graves de omitir diagnósticos relevantes y sobre todo diagnósticos que son más de la edad pediátrica. Les quisiera para esto comentar muy rápidamente el caso de este niño. Es un niño de sexo masculino, un bebé de 4 meses de edad, que había sido evaluado en varias consultas antes de llegar al hospital donde yo trabajo. Había sido evaluado en varias ocasiones por médicos generales. Y pues le habían hecho diagnósticos de una infección viral, pues de varias alternativas, había recibido antibióticos. Cuando nosotros lo vimos, ya llevaba 9 días de evolución, de fiebre, de conjuntivitis y de exantema. Estas son las lesiones exantemáticas que alcanzan a ver ahí. Y pues evidentemente hacer el proceso diagnóstico, este niño tenía una enfermedad de Kawasaki. Pero quisiera mostrarles, entonces le hicimos la ecocardio, que obviamente pues está claramente indicada en el enfoque inicial del paciente cuando tenemos una sospecha o un diagnóstico de Kawasaki, y esta pues es un esquema de la ecocardio. Pues, por la luz no sé qué tanto alcancen a ver, pero lo que quiero mostrarles ahí es que tenía una lesión coronaria, tenía un aneurisma, aquí lo estamos diagramando, un aneurisma en 2 coronarias. Y si se fijan, aquí está el otro esquema de la otra coronaria afectada. Y aquí no me está funcionando el señalador, pero aquí importante decirles que si se fijan en el Z-score, que es la medida que usamos para evaluar el tamaño pues, de la dilatación coronaria en relación con la superficie corporal, entonces el primer aneurisma que les mostré en la gráfica anterior tenía un Z-score de 12 y este tenía un Z-score de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que era un aneurisma gigante. Definimos el aneurisma gigante con Z-score por encima de 10. ¿Y esto qué implicación tiene? Tiene una implicación fundamental, es que para los aneurismas gigantes estos niños tienen que recibir anticoagulación. Entonces ya los empiezo a poner el contexto, es un bebé de 4 meses que ya solo por los aneurismas coronarios debe estar anticoagulado. Entonces pónganse a pensar en eso, ¿cierto? Es un bebé de 4 meses que luego va a empezar a caminar, a tener todo el desarrollo normal de cualquier niño y ya de entrada va a tener la carga severa de una anticoagulación. Pero no solamente les quería mostrar esto,
sino la evolución del caso. Este niño entonces obviamente se le puso la gamma globulina, pero fíjense que la gamma globulina la pusimos en el día 9 de evolución de la enfermedad, o sea, casi que ya en el término final para el momento en que la gamma globulina, digamos, pudiera tener algún efecto para disminuir estas complicaciones. Y al día 11, es decir, a los 2 días de aplicada la gamma globulina, pudimos notar que tenía estas masas, unas masas pulsátiles, duras, axilares y femorales. Ante este hallazgo, entonces, le hicimos una ecocardio de control. Aquí, pues, les muestro, las masas eran unas masas, como les digo, pulsátiles, duras. Le hicimos un control también para ver qué iba pasando con esas lesiones coronarias. Y fíjense que esta es el aneurisma que ya les había mostrado, pero aquí vimos un trombo. Entonces, es un bebé de 4 meses con un aneurisma coronario trombosado, obviamente con un riesgo altísimo de muerte, ¿cierto? De hacer una muerte súbita por infarto a raíz de esta obstrucción. Y además, como veíamos esas masas, le hicimos esta resonancia, esta angioresonancia, y observen múltiples lesiones, ¿no es cierto? Entonces, aneurismas en múltiples territorios vasculares, ¿cierto? En la braquial, en las axilares, incluso en la arteria renal, en la arteria femoral y en las arterias popliteas. Entonces, es un niño que, como les explico, pues ya con consecuencias gravísimas, ¿cierto? Anticoagulado, no solamente con, digamos, no solamente con heparina, sino teniendo que recibir además aspirina y clopidogrel, es decir, triple terapia para un bebé de 4 meses que luego va a tener, digamos, un desarrollo de un niño normal. Imagínense todo lo que esto implica. Entonces, este es un caso demostrativo de que algunas enfermedades pediátricas, pues, es supremamente grave la omisión del diagnóstico. Y este es un estudio ya viejito que hicimos en Medellín para evaluar cómo era la tasa de afección cardíaca en los pacientes que nosotros veíamos con enfermedad de Kawasaki. Y fíjense cómo este es un estudio retrospectivo que lo hicimos en 2 centros entre estos años 1998 y 2006. Y fíjense cómo entonces la mayoría eran niños pequeños, 29.6 meses era la edad promedio, pero lo que quiero hacer más énfasis es que el tiempo que había transcurrido entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, la mediana era de 7 días, pero el dato más relevante es aquel que tengo señalado allí. 35% de los pacientes tenían un diagnóstico por encima del 10º día de evolución. Y esto es muy importante por lo que les decía ahorita, la gamma globulina, el tiempo óptimo de tratamiento son los primeros 7 días. Entonces, fíjense que en 35% de estos niños estamos llegando tarde al diagnóstico, ¿cierto? Entonces, es la importancia de tener en cuenta la posibilidad, yo diría que casi que en cualquier niño con fiebre en el servicio de urgencias, uno como pediatra debería considerar fiebre alta con reactantes muy altos, considerar la posibilidad que al menos le pase por la cabeza la posibilidad de una enfermedad de Kawasaki. Bueno, ya vimos un ejemplo de una consecuencia grave de omitir diagnósticos. Y lo tercero que quería mirar es que, como les decía ahora, los niños dejan de ser niños. Y esto tiene 2 puntos importantes. Uno, pues que van a llegar a la adultez y entonces el reumatólogo de adultos tiene que idealmente saber y estar familiarizado con los diagnósticos que son más de la edad pediátrica para poder hacer un abordaje apropiado y hacer el tratamiento en consecuencia. Este es un estudio interesante en el que se incluyeron 16 centros de Canadá y es importante porque fíjense que es un estudio que no es tan viejo, por lo tanto aquí estábamos usando ya tratamientos contemporáneos, es decir, terapia biológica en muchos de estos niños. Es una cohorte prospectiva y ellos quisieron evaluar cuál era el desenlace de estos pacientes, es decir, definido como la probabilidad de que tener una enfermedad inactiva y un recuente articular de 0, o sea, un control completo de la enfermedad sin ninguna evidencia de artritis, por lo cual ellos hicieron un análisis de Kaplan-Meier para evaluar cómo era la evolución y el desenlace de cada categoría de AIJ. Y aquí es importante recordar entonces que AIJ es diferente al término de artritis reumatoide. El término artritis idiopática juvenil es una sombrilla que abarca todas estas categorías de enfermedad, ¿cierto? Son 7 categorías en las cuales cada una difiere en su componente genético, en sus manifestaciones clínicas de laboratorio, y entonces digamos que es una clasificación un poco compleja porque es juntar varias enfermedades bajo un mismo nombre, pero es muy importante tener en cuenta que algunas de esas categorías son propias de la edad pediátrica y otras tienen similitud a algunas de las, pues a la artritis reumatoide de los adultos o algunas de las espondiloartritis
también que vemos en adultos. Entonces, ellos incluyeron en esta cohorte 1.104 pacientes y observen cómo la remisión a los 5 años era de un 46 a un 57%. Esto quiere decir que los niños con AIJ, alrededor de la mitad, si pudiéramos hablar como de un porcentaje grande, persisten con la enfermedad activa y llegan a adultos. Y fíjense cómo en estas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, fíjense cómo la línea moradita es la artritis reumatoide factor positivo, la IJ poliarticular factor reumatoide positivo, que es la misma enfermedad que la artritis reumatoide del adulto. Y fíjense cómo ninguno de los niños con esa forma de enfermedad estaba en remisión, ¿sí? Fíjense que en la categoría factor reumatoide el 0% que corresponde a la línea morada que está en la base, es decir, que esos pacientes pasan y continúan con enfermedad activa probablemente toda su vida, van a requerir control, pues o no necesariamente actividad, pero sí van a requerir tratamiento de por vida, y como la categoría factor reumatoide negativo, es decir, la IJ poli factor reumatoide negativo, que aquí corresponde a la línea que es como de color amarillo verdecito, que es la que sigue hacia arriba de la línea morada. Fíjense cómo en esa categoría el porcentaje de remisión era apenas del 14%. Esto quiere decir entonces, como les digo, que muchos de los niños con AIJ persisten con su enfermedad y pasan a la adultez y por lo tanto deben tener un apropiado enfoque. Fíjense también cómo la categoría de mejor pronóstico es la oligoartritis, que es la que está marcada en verde. Fíjense que en esa categoría es donde la remisión es mayor. Entonces, vuelvo, insisto, AIJ no es sinónimo de artritis reumatoide, son diferentes enfermedades y es importante también para los pediatras, para los reumatólogos de adultos, tener claro estas diferencias. Bueno, el otro punto que quería tocar de por qué es importante tener en cuenta que los niños en algún momento dejan de ser niños, es que la adolescencia es una etapa compleja de la vida. Y si pensamos un adolescente que además de, digamos, pasar por esta etapa, que es una etapa de cambios no solamente, digamos, desde el punto de vista biológico, sino cambios en sus relaciones sociales, los cambios en la relación con su familia, el proceso de estar ya pasando del bachillerato, del estudio básico hacia definir qué carreras van a seguir. Es realmente una etapa difícil en la cual entonces, digamos que se producen un montón de cambios que son con frecuencias o se vuelven con frecuencia una situación muy compleja. Y si miramos este escenario, entonces en niños con una enfermedad crónica, vemos cómo esta enfermedad tiene efectos muy deleterios, tanto digamos que en las clínicas de transición, que hay mucha literatura al respecto, han definido cómo claramente la enfermedad crónica tiene un efecto negativo en estos 3 aspectos. En la autonomía, es decir, en la capacidad de aquel niño que muchas veces ha sido sobreprotegido, cuidado en exceso por haber tenido una enfermedad crónica durante la infancia. Entonces son niños que a veces son muy dependientes, que no tienen la capacidad de, digamos, de hacer un uso apropiado o un afrontamiento apropiado de su enfermedad. Tienen problemas importantes en la identidad, muchas veces determinados por los cambios que ha producido todos estos medicamentos en su aspecto físico incluso. Entonces son niños que muchas veces tienen, digamos, consecuencias graves de los medicamentos, empezando por talla baja, estrías, acné severo. Entonces, digamos que esto dificulta mucho y lesiona mucho su autoestima. Y obviamente, secundario a todo esto, pueden tener muchos cambios importantes en la funcionalidad. Obviamente, pues esto daría para otro tema de otra charla y es hablar de qué es transición y cómo deberían ser unas clínicas apropiadas de transición. Pero importante recordar que entonces la transición la vamos a definir de esta forma. Es el paso que debería ser planificado y muy bien concertado de los adolescentes o de los adultos jóvenes que han tenido enfermedades crónicas y que venían siendo atendidos en un sistema de atención pediátrico en el momento en que pasan a ser atendidos en un sistema de adultos. Y obviamente es un cambio que para ellos con frecuencia es un cambio fuerte. No me está pasando. ¿Qué pasará? Ay, ya, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo debería ser este proceso? Realmente el proceso debería estar encaminado a garantizar siempre una atención de alta calidad, una atención que fuera apropiada para las diferentes etapas del desarrollo que está atravesando ese adolescente y que idealmente debería ser de forma ininterrumpida, es decir, que
que este adolescente no tuviera un bache o diferentes condiciones que dificultan, digamos, el paso de un sistema o de un equipo de salud a otro equipo de salud, y debería ser entonces un paso muy planificado y muy bien concertado. En esto obviamente en Latinoamérica está todo por desarrollar y creo que es algo en lo que también deberíamos empezar a trabajar. Bueno, entonces ya quisiera pasar a este otro parte, y es que creo que esta es la parte más importante, sobre todo para los pediatras, es cómo pudiéramos mejorar el enfoque de los niños con sospecha de enfermedad reumática. Y aquí entonces pudiéramos partir de varios puntos. Uno es que tenemos que primero afrontar las dificultades que tenemos los médicos en hacer una evaluación musculoesquelética apropiada. Y esto no es un problema solamente de nuestros países. Este es un estudio interesante, es un estudio muy sencillo, realizado en el Reino Unido, en el que fíjense cómo evaluaron la calidad de las historias que hacíamos los médicos y fíjense cómo solamente en la descripción de los hallazgos de 257 ingresos a un hospital pediátrico, fíjense cómo en más del 90% estaba muy bien descrito el examen cardiopulmonar, mientras que el examen musculoesquelético estaba solo descrito en el 4% de las historias, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los médicos nos graduamos como médicos generales sin hacer un buen abordaje del examen físico osteomuscular. Y para esto entonces quisiera mostrarles este videíto. Esta es una niña de 5 años que vimos en la consulta y que realmente creo que es muy demostrativo. Entonces esta es una niña de 5 años que llegó con una afección poliarticular muy, muy severa. Era una niña que vive en la costa caribe de nuestro país. Y observen cómo, fíjense la cara de la niña, ¿cierto? La dificultad para la marcha. Ustedes pueden observar ahí la afección tan grave en las rodillas, miren el tobillo derecho, las muñecas, y observen pues la carita de dolor y la limitación funcional tan severa, ¿cierto? Entonces es muy triste que no sepamos hacer una evaluación musculoesquelética apropiada. Miren que esta imagen es a los 3 meses de tratamiento. Entonces observen la diferencia, ¿cierto? Aquí llevamos solamente 3 meses de tratamiento y realmente es muy gratificante ver la mejoría. Incluso en la niña, pues uno hasta la carita se la ve más contenta y ya mejor, ¿no es cierto? Entonces esto es simplemente un video para tratar de hacer énfasis en la importancia. Esta niña cuando la vimos llevaba 9 meses de síntomas, ¿cierto? Y nadie había hecho un enfoque apropiado pues de sus hallazgos. Entonces, digamos, para hacer un poquito de énfasis en esta parte de osteomuscular, recordemos, esta es una clasificación que probablemente ustedes ya conocen mucho, pero quiero hacer énfasis en cómo diferenciar el dolor mecánico del dolor inflamatorio. Esto es muy, muy importante porque digamos que es como el primer enfoque o el primer paso en el enfoque de aquel niño que llega por dolor articular. Fíjense cómo el dolor inflamatorio es un dolor que predomina en las mañanas, se acompaña de rigidez matinal prolongada, empeora luego del reposo y mejora con la actividad física y con frecuencia va a estar acompañado de otros síntomas sistémicos. Fíjense cómo el patrón mecánico es totalmente lo opuesto. Entonces es un niño que tiene dolor al final de la tarde luego de haber jugado y corrido y hecho ejercicio todo el día. No se acompaña de rigidez matinal, ese dato de la rigidez es muy importante. Se empeora con la actividad física, se mejora con el reposo y obviamente si aquí tenemos una causa mecánica no esperaríamos encontrar síntomas sistémicos. ¿Y cómo definimos si un niño tiene artritis? Entonces, básicamente tenemos, digamos que hay varios parámetros. Uno es que uno puede tener un paciente con un edema muy evidente, como el que vemos aquí, en el que pues probablemente es fácil definir si hay artritis o no, pero si esos datos o si esos hallazgos no son tan evidentes, entonces deberíamos tener al menos 2 de estos siguientes hallazgos, ¿cierto? Un rango de movilidad que está limitado, dolor durante el movimiento y calor sobre la articulación. Este dato del calor es muy importante porque puede ser el primer signo. No siempre los pacientes cuando tienen con una sinovitis tan evidente como la foto que vemos arriba. Entonces el calor, palpar la articulación es muy importante porque normalmente las articulaciones deben ser más frías que el resto de la extremidad. Entonces es un dato que semiológicamente puede ser muy valioso. Y yo quisiera que por favor anoten esta página. Esta es una página supremamente valiosa donde hay unas herramientas que permiten la evaluación del sistema osteomuscular. Esta es una página desarrollada por la doctora Helen Foster, que es una autoridad en educación médica en reumatología pediátrica, y aquí ustedes pueden encontrar unas herramientas para entrenarse en el examen musculoesquelético. Hay una herramienta muy útil que se llama el PEGALS, que enseña de manera muy rápida y muy ágil cómo evaluar
las articulaciones. Entonces, les sugiero que anoten esta página. Además, aquí hay videos, hay mucha información sobre semiología que con seguridad tengo toda la certeza que va a ser muy útil para ustedes. Bueno, en relación con artritis, recordarles, entonces ya no voy a detenerme mucho aquí, lo que habíamos hablado, la IJ es una sombrilla que incluye varias enfermedades y recuerden que siempre debemos tener el dato de una artritis crónica, es decir, un niño que lleva con artritis un tiempo mayor o igual a 6 semanas. Las manifestaciones que acompañan esta artritis van a ser variables, van a ser muy notorias, sobre todo en la IJ sistémica, y recuerden, muy importante, la asociación con uveitis. Muchos de estos niños van a tener uveitis y la uveitis puede ser a veces la manifestación más grave de la enfermedad. Importante también que no van a tener otras manifestaciones claras de autoinmunidad, es decir, son niños que pueden estar muy enfermos desde el punto de vista articular, pero con frecuencia no vamos a encontrar otras manifestaciones específicas de autoinmunidad. Y muy importante, para uno rotular un niño como una IJ, uno debe tener algún hallazgo articular, es decir, excepto en la categoría de IJ sistémica, que hay niños que solo tienen fiebre y los otros hallazgos sin artritis, excepto esa categoría, digamos que un examen articular absolutamente normal, pues no va a ser compatible con el diagnóstico de IJ. Pero recordar también que artritis no es igual a IJ, ¿cierto? Porque a veces caemos en ese error, entonces es un niño que tiene artritis, entonces lo tratamos de acomodar como sea en alguna de esas 7 categorías. Pero entonces fíjense que la artritis puede ser manifestación de muchas de las enfermedades reumatológicas, aquí pues en esta gráfica solo por mencionar algunas de ellas. Quiero hacer énfasis también en la importancia de la piel. La piel en reumatología es un elemento absolutamente esencial y aquí simplemente pues voy a mostrarles algunas lesiones que nos deben hacer pensar en la posibilidad de que ese niño esté teniendo una enfermedad reumatológica. Fíjense cómo estas lesiones son específicas de enfermedad. Entonces aquí estamos viendo en esta primera foto uno de nuestros pacientes con un lupus anular policíclico. Observen que son unas lesiones eritematosas que tienden a confluir formando esa, digamos, configuración policíclica. Son descamativas y pueden ser pues en áreas muy extensas. Estas son las características del lupus discoide, como les mostraba en la foto del niño pequeño. Son lesiones que suelen afectar mucho la cara, que dejan cicatriz, que pueden ser muy deformantes porque pues lesionan mucho y dejan mucho, inducen pues un gran daño, y fíjense cómo tienen un punteado, que es lo que llamamos taponamiento folicular. Entonces son unas lesiones que es importante hacer el diagnóstico por la posibilidad de desfiguración que van a tener. La tercera es otra de nuestros pacientes, la tercera y el cuarto, fíjense cómo es un eritema que está rodeando toda la región periorbitaria, es el eritema en heliotropo, que junto a las otras lesiones son lesiones patognomónicas de dermatomiositis, las pápulas de Gottron, que son esas lesiones que vemos en el dorso de las superficies articulares de las metacarpo, de las interfalángicas proximales. Entonces son lesiones que, viendo estas lesiones, casi que ya solo con esto podríamos definir el diagnóstico, entonces, en estos casos primeros de lupus o de dermatomiositis. Estas otras lesiones también son específicas de enfermedad. En esclerosis sistémica, observen la acroesclerosis, miren que se ven unas manos, esta de arriba es una también de nuestras pacientes, observen que es una niña con las falanges distales amputadas por el Raynaud tan severo, que ya hace una acrosteolisis de las falanges distales. Miren cómo son unas manos que se ven tensas, en las cuales pues obviamente todo ese fenómeno fibrótico va a dificultar mucho la movilidad. Las placas psoriáticas, recuerden que no siempre las lesiones de psoriasis son muy evidentes, a veces están en el cuero cabelludo y allí pueden ser difíciles de detectar. Y estas lesiones en las uñas, aquí vemos un montón de lesiones, fíjense cómo se ve el pitting, que son esos hoyuelitos, las manchas de aceite, la onicodistrofia. Entonces, todas estas son lesiones muy sugestivas de psoriasis, pero específicamente lo que les quería resaltar ahí son las uñas en dedal y las manchas de aceite, que son, como les dije, específicas de psoriasis. Estas son otras que no son específicas, pero que siempre nos deben hacer pensar en una enfermedad reumatológica. Esta es la carita de la niña que les mostré en la diapositiva anterior, una esclerosis sistémica. Fíjense cómo se pierden los pliegues de la piel, es como una facies en máscara, se afilan las facciones, y hay muchas telangiectasias en su cara, en una niña con una esclerosis sistémica, que posiblemente el síntoma con el que va a iniciar es el Raynaud.
Aquel es uno de nuestros pacientes con una poliarteritis nodosa en el que vemos esas lesiones vasculíticas nodulares que también nos deben hacer pensar en la posibilidad de una vasculitis, específicamente de una PAN. Y esta es una alopecia difusa que se llama en esta morfología en árbol de Navidad. Es una alopecia muy frecuente en los niños con lupus y es una alopecia, a diferencia de la que puede producir el discoide, que también puede afectar cuero cabelludo, no cicatricial. Bueno, la fiebre en reumatología es otro dato muy valioso. La fiebre entonces puede ser fiebre de origen desconocido y este capítulo es muy importante, la fiebre recurrente, porque en la fiebre recurrente van a estar muchas de las enfermedades autoinflamatorias, que muchas veces creemos que por nuestra ascendencia genética no las tenemos, pero cada vez que uno está más años en la práctica se da cuenta que las enfermedades sí existen, que son raras sí, pero que sí existen y que es muy importante hacer el diagnóstico. Simplemente recordar algunos conceptos de fiebre de origen desconocido. Esta es la definición de fiebre clásica. Entonces se define como aquella fiebre que dura un tiempo mayor o igual a 8 días en el paciente en que, a pesar de haber usted hecho una historia clínica exhaustiva, un examen físico cuidadoso y unos exámenes de tamización básica, no es claro el origen de esa fiebre. Simplemente entonces aquí para mostrarles este estudio, que es un estudio de una revisión sistemática, en el cual es muy importante recordar que en pediatría la principal causa de fiebre de origen desconocido, tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, son las infecciones. Estos son los datos de estudios de países en vía de desarrollo. Fíjense cómo el 56% de las fiebres de origen desconocido siguen siendo infecciones y cómo las causas reumatológicas en este estudio, en esta revisión sistemática, representaron un 9%, es decir, la cuarta causa. Entonces, siempre recordar que en un niño con fiebre de origen desconocido, lo primero será descartar infección, pero también algunas de nuestras enfermedades pueden manifestarse así. Y claramente la IJ sistémica que vemos en este otro estudio, que es un estudio japonés en el que se incluyeron 448 pacientes con fiebre de origen desconocido, miren cómo claramente la IJ sistémica es la principal causa de fiebre de origen desconocido. Entonces, ¿cuándo deberíamos pensar que un niño puede tener una IJ sistémica? Entonces, es un niño que cumple esa definición de fiebre de origen desconocido que ya vimos, que muy importante, se pone muy deteriorado en su estado general cuando está con fiebre y se ve muy diferente o hay un cambio dramático en su estado general cuando se resuelve la fiebre. Son niños que con frecuencia tienen adenopatías, pueden tener serositis, obviamente manifestaciones articulares, y pueden tener el exantema, que es un exantema muy característico, que es un exantema evanescente. Es decir, es un brote que va y viene con la fiebre. El niño se brota, tiene las lesiones en piel cuando tiene fiebre y una vez la fiebre resuelve, las lesiones desaparecen. Entonces ese aspecto del exantema es fundamental. Y en los exámenes vamos a ver mucha respuesta de fase aguda, leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, PCRs muy altas, con frecuencia por encima de 10 e hiperferritinemia con frecuencia por encima de 1000. Y ese dato de la ferritina, que es un examen básico del cual probablemente podemos disponer en la mayoría de los centros, siempre nos debe hacer pensar en un niño con fiebre de origen desconocido en la posibilidad de IJ sistémica. En estos niños, obviamente, múltiples exámenes infecciosos van a ser negativos y en muchos de ellos, pues, hacemos un aspirado de médula ósea para estar seguros de que no se trate de una leucemia. Entonces, importante, en esos niños que están hospitalizados con fiebre que nadie sabe la causa, hay que pensar en IJ sistémica y recordar que muchos de estos pacientes han recibido varios esquemas de antibióticos. Cuando esto ocurre y el paciente sigue febril, posiblemente es que no estamos en presencia de una infección. Entonces, es importante recordar estos parámetros para pensar en IJ sistémica. Bueno, ya para terminar entonces, importante que ustedes como pediatras consideren la posibilidad de una enfermedad reumática en estos escenarios. Un paciente que tiene una enfermedad multisistémica que puede o no necesariamente siempre estar asociada a síntomas osteomusculares, a lesiones en piel, como ya vimos, que son muy importantes, a síntomas de afección de órgano, adenomegalias, adenopatías, en el contexto de fiebre de origen desconocido, como ya vimos, en el contexto de fiebre recurrente, después de haber descartado que esas fiebres recurrentes sean por infección, que obviamente son la causa más frecuente de fiebre recurrente en pediatría, pero en aquellos pacientes en los cuales no se encuentra infección o que hay episodios febriles sin ningún otro síntoma, debemos pensar en fiebre digamos recurrente y en ese contexto en síndromes febriles periódicos, que es un grupo grande de las enfermedades autoinflamatorias. En las artralgias de patrón inflamatorio,
y en todas aquellas artritis en las cuales la causa infecciosa no sea evidente. Igualmente, en aquellos niños con manifestaciones o con enfermedad renal que tenga un comportamiento atípico. ¿Qué puede ser esto? Una glomerulonefritis en la cual no se encuentra una causa infecciosa, que persiste con el complemento bajo, que tiene ambas fracciones del complemento bajo. Ahí deberíamos considerar la posibilidad de un lupus en pacientes con hemorragia alveolar y en pacientes con citopenias. Este es un listado, digamos, como muy grande, pero creo que es importante como para en su práctica clínica que lo tengan en cuenta. Bueno, y recordar entonces que pues siempre cuando tengamos estos pacientes está la posibilidad ya sé y me alegra mucho saber que aquí hay ya pediatras reumatólogas, pues están algunas doctoras con muchísima trayectoria en el enfoque de estos niños, pero que ya también hay una nueva generación de pediatras reumatólogos y espero que sean en un futuro muchos más y que puedan hacer pues como un abordaje apropiado. Muchísimas gracias.